Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Una vez más nos encontramos en nuestro espacio, en nuestro tiempo, en el que vamos a reflexionar en la palabra del Señor. En esta oportunidad me gustaría iniciar esta travesía, desandar este camino, haciendo referencia a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras que se encuentran en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 25, y también en Lucas capítulo 12, versículo 22 en adelante. El Señor nos habla del afán y de la ansiedad. ¿Quién de nosotros en alguna circunstancia, en alguna situación en la vida no se sintió preocupado, angustiado, afanado por algo? Vivimos en un mundo donde tenemos responsabilidades y compromisos de diferente índole, compromisos y responsabilidades en lo laboral, en lo familiar, en lo social. Así que muchas veces nos sentimos desbordados, el tiempo pareciera que no nos da para cumplir con todo, queremos estar pareciera que al mismo tiempo en muchos lugares y no podemos, y vamos de un lugar a otro, y el tránsito, y bueno, y el horario que no nos da, y sentimos preocupación, ansiedad, y genera en nosotros a veces una pequeña angustia por no poder cumplir con todo. Pero hay algo que va mucho más allá, hay una preocupación, una ansiedad que es mucho más profunda, que muchas veces deriva en ataques de pánico, en angustias más severas, también aún desembocando en enfermedades físicas, en lo cardiovascular, en lo gastrointestinal, pero no nos vamos a detener en eso ahora, sino que más bien yo quisiera tomar solamente esto como referencia, porque en nuestra esencia, en nuestra naturaleza humana, está el preocuparnos y el sentir ansiedades por algunas cuestiones que nos atraviesan en nuestra vida cotidiana. Aún así también dentro de las iglesias. Uno puede notar que hay a nivel colectivo a veces algunas preocupaciones a nivel de iglesia, a nivel de congregación, en algunos hermanos, en algunos grupos de hermanos, a veces hay también este tipo de manifestaciones, ¿no? De tener ansiedades y preocupaciones que muchas veces no tienen sentido, porque en la palabra nosotros encontramos promesas de bendición, de victoria, que ya está asegurada, de luchas que no la tenemos que desarrollar en lo natural, sino que son luchas que van en nivel espiritual. El apóstol Pablo le escribe a los corintios en primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice el apóstol Pablo que el hombre en el estado natural no puede discernir, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y luego dice que hay cosas que se deben discernir espiritualmente. Hay un riesgo que corren nuestras congregaciones, nuestras iglesias en este tiempo, que es no poder entender o discernir que las luchas que son personales, las luchas que tienen que ver con cuestiones sociales, políticas, y las que tienen que ver con lo espiritual. Muchas veces nos quedamos en las discusiones vanas de querer persuadir y convencer al otro de que tenemos la razón o de que tiene que tomar este camino y comenzamos una batalla, una lucha humana. Comenzamos a pelear con el otro en el nivel humano y no lo hacemos viendo los espíritus que están detrás. Comenzamos a criticar actitudes, posturas, ideas de las personas, muchas veces ellas inconversas, que no conocen a Cristo, y nosotros queremos inculcarles a ellos nuestros dogmas, nuestras costumbres, nuestra ética, nuestra moral, con palabras, no entendiendo que hay un mover espiritual que tiene atada a esa vida. Y no quiero hablar de la guerra espiritual, porque si tenemos que hacer una enseñanza, un estudio sobre guerra espiritual, estaríamos muchísimo tiempo, es para largo, es para hacer prácticamente un congreso, es interesante. La guerra espiritual es algo que me gusta mucho, es algo a lo que el Señor me ha llamado, por eso les quiero compartir esta breve reflexión simplemente para que podamos entender que hay cosas que nosotros, hay luchas que nosotros damos, en momentos nos ponemos a batallar sobre cosas espirituales con la fuerza natural.
Y ahí cometemos un gravísimo error. Por eso el apóstol Pablo les habla a los corintios diciéndoles que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y nosotros les queremos enseñar cosas espirituales a personas que no han sido regeneradas. Si nosotros seguimos leyendo en el capítulo 3, también de 1 Corintios, versículos 1, 2, 3 y 4, vamos a notar que el apóstol Pablo nos muestra 3 características que hacen a la persona. Y encontramos al hombre natural, como lo veíamos aquí, que es aquel que no ha sido regenerado, es la persona que no tiene a Cristo en su corazón, no son creyentes. Son personas que prácticamente no tienen nada que ver con el Evangelio y muchos de ellos ni siquiera quieren saber nada con el Evangelio. Son personas que están en el estado natural. Luego están las personas que son espirituales. Ahí es donde deberíamos estar la mayoría de nosotros. Los que han sido regenerados, transformados, cambiados, que tienen una madurez espiritual y son libres de todo sectarismo, de toda religiosidad. El hombre espiritual discierne las cosas espirituales. No es manipulado por la naturaleza humana ni tampoco por un sectarismo religioso. Es realmente llevado, es movido, es guiado por el Espíritu Santo. Y luego está el carnal. Y este es el más peligroso y eso es lo que estuve notando que hay en nuestras congregaciones. Perdóneme si le parece dura esta palabra, pero en nuestras congregaciones hay muchos hermanos que son carnales. ¿Y por qué digo hermanos que son carnales? Porque el carnal es aquel que ha sido regenerado, aquel que tuvo un proceso de transformación, pero que no vive en la libertad del Espíritu. Son los creyentes que viven una vida infantil, son enanos espirituales, son personas que están envueltas en celos, en cuestiones religiosas, tienen una vida cristiana realmente inmadura y muchas veces hasta de apariencia. Ese es el carnal. Y nosotros, si estamos en esa actitud, tenemos que cambiarla, tenemos que modificarla. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, que gobiernan, ¿sí?, en las regiones celestiales. Y el Señor nos ha dado palabra a nosotros, nos ha dado promesas, nos ha advertido de algunas cuestiones en donde nosotros nos tenemos que mover. ¿En qué ámbito la iglesia del Señor se tiene que mover? Pero lamentablemente muchas veces le hemos dado lugar nosotros a nuestra carne, le hemos dado lugar a nuestra naturaleza humana y queremos batallar contra los principados y contra las potestades y contra los gobernadores en las regiones celestiales con la fuerza natural. Y ahí es donde fracasamos. Nos involucramos en cuestiones mundanales porque pensamos que de esa manera nosotros vamos a derribar cosas. Mire, a mí me ha generado mucha preocupación en este tiempo ver cómo hay personas, hay creyentes que comienzan a manifestar, a criticar cosas que se ven en el mundo, realmente sin discernir el espíritu que está detrás. Voy a ser más claro. Veo una preocupación muy grande y la verdad yo no estoy de acuerdo para nada con hacer marchas con los pañuelos celestes en contra de los pañuelos verdes, porque nuestra lucha no es contra las chicas que tienen el pañuelo verde. Nuestra lucha es contra el espíritu que mueve a las personas a tomar esas decisiones y a moverse en esas decisiones. Nuestra batalla es espiritual. Somos reyes para gobernar en lo espiritual. Reyes y sacerdotes, dice el Señor. Ustedes son reyes y sacerdotes. Sacerdotes para interceder y reyes para gobernar en lo espiritual. Yo no estoy de acuerdo en las marchas de los pañuelos celestes. Sinceramente les digo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en involucrarnos en la política y en ese tipo de cuestiones para que la gente se convierta y para que hagan bien las cosas. A mí me preocupa escuchar a siervos de Dios, hombres reconocidos, grandes siervos de Dios, que elogian a un presidente de un país o de otro porque declaró un día de oración. La verdad que eso no me interesa. Los que tenemos que declarar día de oración somos nosotros, los hijos de Dios, no los presidentes. Los que tenemos que declarar tiempos de ayuno y de intercesión son los hijos de Dios. No tenemos que esperar eso de una persona, de un gobernante. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que tomar la autoridad. Le estamos derivando la autoridad y lo que Dios nos puso a nosotros en nuestras manos en lo espiritual a personas que no entienden lo espiritual. O que muchas veces manipulan a las iglesias para sostenerse en el poder. Y nosotros caemos y ponemos las cabezas ahí.
Repito, no estoy para nada de acuerdo con ese tipo de cuestiones. Perdónenme, yo sé que no soy nadie para hablar de algunos, no estoy dando nombres, pero muchos de ustedes se imaginarán, hay siervos reconocidos a nivel mundial que promueven este tipo de cosas, que promueven que hay que ir a las marchas. A ver, si nosotros nos vamos a la marcha, me parece bien, porque vivimos en libertad y en muchos países tenemos la verdad que podemos manifestarnos y podemos hacer marchas y podemos protestar, es lo normal, eso está bien. No digo que esté mal, pero trasladar una cuestión política, una cuestión social, a algo que es una lucha espiritual, me parece que no corresponde. Estamos realmente desenfocados en lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, en lo que la palabra de Dios nos enseña. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas, no es contra movimiento de personas, no es contra los pensamientos de las personas, no es contra las actitudes de las personas, es contra las fuerzas del mal que dominan a esas personas y las llevan a tomar determinadas decisiones. No sé si soy claro. Me gustaría que la iglesia del Señor se dedicara a batallar en lo espiritual. No vamos a ganar ninguna lucha yéndonos a marchar. Aparte, mi estimado hermano, hermana que me estás escuchando, hay cosas que van a tener que suceder porque están escritas. Que la maldad se iba a acrecentar, que los hombres serían amadores de sí mismos, vanagloriosos, altivos. Sabemos que estas cosas van a pasar y tienen que suceder. Está escrito, está en las escrituras. El Señor nos advirtió sobre las señales del fin, lo hemos visto ya en emisiones anteriores, las características y cuáles son las señales que el Señor nos ha dado. Y dice, y el Evangelio será predicado antes a todas las naciones. En Marcos capítulo 13, versículo 10. Y nosotros queremos hacer de una lucha que es espiritual, natural. La trasladamos al terreno de lo natural. Y nos ponemos a hacer manifestaciones naturales. Quiero que sepa que si vamos a marchar en contra de una ley, estamos haciendo política, no estamos haciendo guerra espiritual. Eso es lo que quiero que quede claro. Si vamos a marchar, si vamos a ir todos juntos, la iglesia, con un pañuelo celeste, a marchar en contra de la ley, de la legalización del aborto, nosotros no estamos batallando en lo espiritual. No estamos haciendo otra cosa que política. Y me parece bien, si usted quiere hacer política, hágala. Manifiéstese, júntense, postúlese, pero no mezcle las cosas. Sepa que si usted va a hacer política y se va a postular a algo, usted tiene que gobernar para todos, no para los creyentes nada más. Más allá de que tenga las escrituras, de que tengamos la ley del Señor, hay normas que son solamente para el que se convierte, para el que ha sido regenerado, para el espiritual. Hay dogmas y reglamentos internos que nosotros tenemos en nuestra iglesia que lo entienden, a veces ni por eso están los carnales, ahí los carnales no entienden algunas cosas que tienen que cumplir dentro de las iglesias. No las entienden, no las cumplen porque son carnales. Y nosotros pretendemos que el hombre natural, el que no se convirtió, el que no conoce a Cristo, tenga las mismas actitudes que tenemos nosotros. Estamos cerrando, hermanos. Estamos cerrando. Eso es lo que le quería yo dejar en esta oportunidad. No demos una lucha humana cuando la lucha es espiritual. Y no demos una lucha espiritual cuando es una lucha humana. Hay cosas que se van por sus mismos carriles. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Queremos nosotros transformar nuestra sociedad haciendo política y manifestándonos en cuestiones naturales. Cuando sabemos que el mundo al que nosotros tenemos que derrocar es un mundo espiritual, no es un mundo natural. Repito, el que quiera postularse, el que quiera involucrarse en política, me parece que es una noble actividad. Yo no estoy en contra de la política, creo que todos somos sujetos políticos, está muy bien, es una herramienta la política para realmente llegar a la sociedad, para trabajar en la sociedad, es una muy buena herramienta. Pero la política es una cuestión que no tiene nada que ver con lo espiritual. Nosotros tenemos que luchar contra los principados y las potestades, los espíritus que dominan y que gobiernan la potestad del aire. No es nuestra lucha contra los seres humanos y contra las personas. Y yo veo que están preocupados, que si sale esta ley, que si sale la otra ley, que si se vota esta, que si se vota... ¿Y cuál es el problema? Hermano y hermana querida, ¿cuál es el problema? Si el Señor Jesucristo dijo
que hay cosas que van a suceder. Si la palabra del Señor nos dice a nosotros que tenemos la victoria asegurada, no teman, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué tenemos que tener temor? ¿Por qué tenemos que preocuparnos nosotros por cuestiones naturales cuando no es ese el ámbito de nuestra lucha? Espero que esta reflexión le haya quedado bien internalizada en su corazón y en su mente. El título de esta reflexión es ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si nosotros somos los hijos de Dios, ¿cuál es el problema? Que el mundo vaya por su carril, se desarrolle por el lugar que debe desarrollarse, si escrito está. ¿Cuál es el problema? Si cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, Satanás le mostró todos los reinos del mundo diciéndole, esto me pertenece a mí. Y nosotros queremos ir a luchar contra las personas discursivamente, a convencer, a persuadir con palabras humanas. Cuestiones que tienen que ver con lo espiritual. Nuestro reino está en los cielos, no está aquí en la tierra. Así que no pierda su tiempo. No se afane, no se preocupe por cosas que no tienen sentido. ¿Cuál es el problema si el Señor está con nosotros? He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el problema? Si tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos enseña y que nos da poder. ¿Cuál es el problema? Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a usted en esta oportunidad. Y espero que haya sido clara la reflexión y que el Señor traiga luz y traiga realmente discernimiento para poder movernos en el mundo de la manera correcta y adecuada, como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos en la tierra. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos estás hablando en este tiempo. Nos estás enseñando, nos estás guiando. Señor, gracias porque has puesto tanto el querer como el hacer en nuestras vidas. Señor, pedimos perdón en esta oportunidad, porque nosotros estamos desandando una lucha espiritual con armas humanas. No estamos tomando, Señor, las armaduras que nos da tu palabra. No estamos tomando, Señor, las herramientas espirituales. Estamos luchando con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia mente, con nuestra propia sabiduría. Danos luz, Señor, en este tiempo para batallar contra las fuerzas del mal, pero en el ámbito en el cual tenemos que hacerlo, Señor. Que no es en el ámbito natural, que no es en el ámbito, Señor, social, político, sino que es en el ámbito espiritual, en oración, en ayuno, en intercesión, en clamor. Vos nos llamaste, Señor, a nosotros, tus hijos, a tomar las herramientas espirituales. No podemos pretender que los hombres de este mundo, los gobernantes de este mundo, las personas de este mundo, Señor, tomen la responsabilidad que es nuestra. Yo te ruego por tu pueblo, te pido por tus hijos, Señor, en esta hora. Trae luz, trae sabiduría, trae conocimiento, Señor. Oh, maravilloso Espíritu Santo, ministra a tu pueblo en este tiempo. Señor, tú nos estás manteniendo en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor, porque nos quieres preparar para algo grande, porque quieres tratar con nosotros. Nos sacaste de los templos porque tienes un propósito y tienes un plan. No hay ninguna conspiración humana detrás. Hay un propósito tuyo. Y hasta que tu pueblo no entienda, seguramente la pandemia va a seguir. Señor, queremos entender realmente lo que vos tenés para nosotros. Ayúdanos en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Y derriba toda fortaleza. Derriba, Señor, todo espíritu, todo principado, toda potestad, toda fuerza demoníaca, Señor, que ata la vida de tu pueblo y que confunde a tu pueblo en esta guerra, en esta batalla que tenemos que dar en los cielos, a través de las herramientas que nos diste. La oración, el ayuno, la intercesión. Gracias, Señor, porque vos sos nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Espero que le haya servido esta breve reflexión, que realmente el Espíritu Santo traiga luz
que el Espíritu Santo ponga en nosotros lo que humanamente no podemos hacer, que es discernir y entender las cosas que están más allá, que no vemos, pero que sabemos que son reales y que están ahí y que son eh, lo que realmente perturba las vidas de las personas y ata las vidas de las personas, que son los poderes espirituales. El Señor le bendiga. Nos estaremos encontrando muy pronto en una emisión similar a esta. Que el Señor los guarde y les dé toda la sabiduría y toda la luz para desandar este tiempo que estamos viviendo de pandemia, tiempo que realmente creo tenemos que aprovechar para buscar el rostro de Dios, para meternos más en la presencia de Dios y que Dios nos prepare para que cuando termine esto podamos salir fortalecidos, podamos salir realmente crecidos, maduros, a dar la lucha que tenemos que dar, que es a nivel espiritual. Muchas gracias. El Señor los bendiga. Nos estaremos viendo muy pronto.